Vamos a esperar que me encuentre, alabado sea Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Jehová está conmigo es el tema. Amén. ¿Cuál es el tema? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Amén. Jehová está conmigo. ¿Lo tenemos, hermano? Tenemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Qué palabra, ¿verdad? Amén. Qué seguridad. Saber que el Señor está con uno. Sobre todo, esas palabras se dicen no cuando uno está bendecido, sino cuando uno está en problemas. Amén. Cuando está pasando dificultades, porque es ahí donde la fe se incrementa. Es ahí donde la fe se fortalece cuando declaramos lo que el Señor es para nosotros. Amén. El profeta Jeremías, todos ustedes saben, fue un hombre muy sufrido. Muy sufrido. Él sufrió a causa de la justicia. No sé si quieren decir amén ustedes. Él sufrió a causa de la justicia. Él sufrió a causa de profetizar palabra de Dios. Amén. Él fue rechazado por eso. Él fue rechazado porque la gente le gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no les gusta escuchar la verdad de Dios. Amén. El profeta Jeremías fue el que profetizó los 70 años de cautiverio de Judá. Y cuando esta gente escuchaba esas palabras, ellos creían que Jeremías era un falso profeta. Los falsos profetas se levantaban y decían todo lo contrario a lo que decía el profeta Jeremías. Y si usted ha leído el libro, él sufrió mucho. Mucho por la justicia, o sea, por hablar palabra de Dios. Y eso le trajo a él, pues, tristeza, decepción, persecución, oposición. Sintió a veces doblegarse. Él sintió a veces el deseo de no profetizar más palabra de Dios. Anoche yo hablaba que en nuestra vida hay altibajos, ¿no? Hermanos, ¿estás escuchando? ¿Está aquí, hermano? Amén. Hay altibajos en nuestra vida, amén. A veces usted está alegre y a veces usted se encuentra triste, ¿verdad? A veces usted está bien positivo y a veces usted está estresado. Pareciera que nada le sale bien. Pareciera que nada le va a salir bien. Y la palabra de Dios, amén, la palabra que es viva y es poderosa y es eficaz, viene en esos momentos difíciles de la vida para darnos aliento y para darnos fuerza y para saber que el Señor está con nosotros. Yahweh, Jehová, amén. Yahweh es el verdadero nombre, ¿no? Amén. Pero Jehová, como está en nuestras Biblias latinas, hermano, Él está con nosotros como poderoso gigante. Si fuéramos rapidito, ahí mismo, si usted tiene la Biblia abierta, amén, en el capítulo anterior, o sea en el 19, él ha profetizado nuevamente lo que vendrá sobre Jerusalén. Pero al principio del capítulo 20 hay un sacerdote llamado Pasur, que cuando escuchó las palabras que el profeta Jeremías decía, hermano, lo mandó a apresar, lo mandó a agarrar, lo mandó a aprisionar. ¿Y a dónde lo aprisionó? En el cepo. ¿Y qué era el cepo? Bueno, el cepo tenemos entendido que eran dos maderas atravesadas, donde uno estaba con las manos, ¿verdad?, puestas en dos huecos y los pies también.
¿no? Los pies, los dos pies y las dos manos, hermano, ahí aprisionados por nosotros. Ese es el cepo. Y ahí lo pusieron a Jeremías. Y entonces Jeremías sufrió, en una ocasión sufrió, fue lanzado a una cisterna donde no tenía agua. Por los nobles, por la gente poderosa de Jerusalén. Porque no le gustaba escuchar lo que el profeta hablaba. El profeta no hablaba de él, él hablaba palabra de Dios. Amén, porque los juicios que venían sobre Jerusalén, pues el hombre no los puede saber. El único que sabe todo es el Señor. Y ustedes lo acaban de decir, amén, profetizaron, ustedes hablaron ayer, testificaron anoche, hoy también, que ¿quién se puede esconder del Señor? Nadie. Él conoce la verdad, amén. Él conoce todo. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y él sabía que a su pueblo se había apartado de él. Se había apartado de él y por esa causa, por esa desobediencia, pues iban a ser llevados cautivos 70 años. Alguien tenía que decírselos. Amén. Y Jeremías fue el elegido de decirles eso. Y a aquella gente le molestaba escuchar que por la desobediencia de ellos iban a ser llevados cautivos y que el rey Nabucodonosor iba a destruir Jerusalén. Que se arrepintieran, que se dejasen llevar cautivos. Y a eso no les gustaba a ellos. Ellos querían escuchar otra cosa. Entonces los falsos profetas les profetizaban a ellos que nada de lo que Jeremías decía iba a venir. Sí, amén. O sea, los falsos profetas eran más, eran muchos, era la mayoría. Y Jeremías era el solo hablando palabra de Dios. Amén. Así es que, hermanos, por eso él era despreciado y él fue lanzado en una ocasión a una cisterna donde no había agua, pero había nada más lodo. Lodo. Ya saben qué es lodo, ¿verdad que sí? No les ha olvidado. ¿Verdad? Que se le pegaba a usted en los pies antes allá. Amén. Ya le olvidó. El barro, ¿verdad? Entonces ahí fue lanzado él. Ahí estaba él. ¿Verdad? Ahí estaba él. Lo sacaron, ¿verdad? Luego en este capítulo pues vemos que pasó, lo mete en el cepo, lo encarcela, pero luego lo deja libre. Luego lo deja libre. Jeremías, hermano, ¿verdad? En los versículos más abajitos, ¿verdad? Él maldice el día en que él nació, en el versículo 14. Él dice, maldito el día en que yo nací. Maldito el hombre que le dijo a mi madre, varón es. ¿Ustedes se imaginan qué clase de palabras? De alguien que ha sufrido, no porque ha pecado, no porque sea un mentiroso, no porque ha predicado la verdad. La verdad. Amén. A veces cuando alguien predica la verdad, pareciera que no es compasivo, pareciera que no es amoroso, pero sí está diciendo palabra de Dios. Está diciendo la verdad. Porque la gente está acostumbrada a hacer lo que ellos quieren. La gente piensa que misericordia y compasión es dejar a la gente que haga lo que ellos quieren. Dios no. Dios, hermano, es amoroso, es misericordioso, es paciente, pero Él nos pide a nosotros, nos pide obediencia. Amén. Y usted sabe que obedecer al Señor crea un conflicto entre nuestra carne y el espíritu. Porque dice en el libro de Gálatas que hay un conflicto, hay una lucha entre la carne y el espíritu para que no hagamos lo que queremos. Lo que estamos aquí queremos hacer la voluntad del Señor. Amén. Lo que estamos aquí queremos obedecerle. Pero en su mente y en su carne hay una lucha que se opone para que usted no haga lo que su espíritu quiere hacer al Señor. Y esa lucha que usted tiene está en su mente. Es en su mente. Es el campo de batalla. Aquí en su mente hay pensamientos. No lo hagas, hazlo, obedece, no obedece, ve, no vayas. Aquí. Amén. Y entonces, hermano, esa es la lucha que hay en nosotros. Y cuando nosotros sabemos que la obediencia al Señor trae el éxito, trae la victoria, provoca su cobertura, provoca su provisión, amén, su presencia, aún sabiéndolo así, en nuestra vida nosotros tenemos esos altibajos espirituales. Amén. Porque a veces nos cuesta tener un equilibrio entre lo espiritual y lo material, entre la familia y la relación con el Señor, entre nuestros hijos y la relación con el Señor.
con el cónyuge y la relación con el Señor. Nos hace falta tener ese equilibrio y entender que nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Amén. No podemos dejar de fortalecer nuestra relación con el Señor. Todo tiene su tiempo en esta tierra. Pero este pueblo había desobedecido al Señor y por esa causa ellos iban a ser llevados cautivos. Pero el profeta, amén, estaba hablándole a eso a ellos. Y por eso el profeta fue despreciado. Triste, ¿no? Sí, amén. Triste es que como tú como padre seas despreciado por tus hijos porque le dices la verdad. Nosotros fuimos hijos, ¿verdad que sí? Fuimos jóvenes algunos de nosotros, que tenemos ya una edad avanzada. Fuimos muchachos, fuimos adolescentes y le desobedecimos a nuestros padres. Nos portamos rebeldes, porque creíamos que lo que ellos nos decían era para molestarnos, era para tenernos nada más encerrados en la casa. Mas no sabíamos que allá afuera nos estaba esperando un monstruo que quería atraparnos, que quería destruirnos. Y a veces nos escapábamos a escondidas, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta con los años que los padres tenían razón. Amén, ¿verdad? Y cuando tenemos nuestros hijos, repetimos lo de nuestros padres. Pero no porque nos portamos bien, sino porque los golpes de la vida nos enseñaron que nos habíamos equivocado. Amén, hermano. Pero bien, ¿verdad? Entonces cuando alguien nos dice la verdad, hay como 100 diciéndonos mentira. Cuando alguien nos dice, no te vayas por aquí, hay como 100 que te dicen, vete por ahí, que es el camino más corto. No te va a pasar nada. ¿Verdad que sí? Y entonces uno se equivoca. Pero bien, el punto principal que yo quiero llegar es ese versículo 11. Ese versículo 11. Porque no puedo hablar que nuestros enemigos quedarán avergonzados si usted y yo no aprendemos a obedecer al Señor. Amén. Las palabras que salen en el versículo 11 salen de la boca de un hombre que ha sufrido. Un hombre que fue llamado a ser profeta desde que estaba en el vientre de su madre. Antes que tú nacieses te escogí para que fueses profeta a las naciones. Ah, Señor, yo soy un niño. No digas que soy un niño. No digas que sos un niño. Porque mis palabras te las he puesto en tu boca. Sí, amén. Voy a hacer un paréntesis en esas palabras. No digas que soy un niño. En otras palabras, no digas que no vas a poder hacer con lo que yo te mando. Amén. Y lo voy a aplicar a usted y a mí en este instante. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No digamos que no podemos. No digamos que no podemos obedecer al Señor, porque sí podemos obedecerle. Amén. Podemos obedecerle. No diga que a veces usted no puede venir. Usted puede venir. Usted puede esforzarse. Usted puede hacer un poco más de tiempo para hacer la voluntad del Señor. ¿Verdad que sí? Sí. Podemos hacerlo. Amén. Podemos vivir en santidad. Claro que sí. Podemos obedecer al Señor. Esto nos traerá persecución. Esto nos traerá oposición. Esto hará que el infierno se levante en contra nuestra. Pero si obedecemos, Jehová estará con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Y eso es lo que queremos ver nosotros. No hay gloria sin sufrimiento. No hay corona sin sufrimiento. Aleluya. Amén. No hay éxito si no hay obstáculos que vencer. Todo lo bueno requiere esfuerzo y requiere romper obstáculos en la vida nuestra. Los obstáculos no son ustedes. Los obstáculos no son la gente. Los obstáculos están dentro de mí. Dentro de usted. Y hay que romper esos obstáculos de nuestra vida y de nuestra mente para poder alcanzar, hermano, el nivel que Dios quiere. Amén. Dios le ha llamado a usted y a mí a no ser enanos espirituales. Él nos ha llamado a estar creciendo constantemente en la gracia del Señor. Amén. Yo sé que algunos de ustedes han crecido. Aleluya. Han crecido, se les echa de ver. Se les ve. Aleluya. Yo sé que han sufrido una metamorfosis espiritual en sus vidas. Amén. Pero ustedes tuvieron que
hacer un cambio en sus vidas, Sí. en su tiempo. Y tuvieron que hacer un cambio y ese cambio ha dado fruto. Aleluya. Amén, ha dado fruto. Y se ve el fruto. Aleluya. Amén, hermano, de verdad que estas palabras, Jehová está conmigo, como por eso lo está diciendo un hombre que no está lleno de bendiciones, sino que lo está diciendo un hombre que sufre persecución de los de su pueblo. Amén, que sufre oposición, porque está hablando palabra de Dios. El pueblo se ha olvidado que las palabras de Dios traen vida y traen esperanza a aquel que las escucha. Sí, amén. La palabra de Dios, hermano, es como un vaso con agua fría al alma sedienta. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios no son vergonzosos. Los mandamientos de Dios, hermano, son de verdad, hermano, un deleite para aquel que quiere ver la vida. La vida, hermano, en el Señor gloriosa que nos ofrece. La vida abundante. La vida abundante. Estas palabras salen de un hombre que maldice el día en que él nació. En el versículo 14. Si mi hermano pudiese poner la pantalla. Amén. Él maldice el día. Maldito el día en que nací. ¿Habrá alguno de nosotros que habrá dicho alguna vez eso? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? Pero ese para qué nací, el ser humano lo dice porque no logra las metas que alcanza. Pero Jeremías no. Él está diciendo porque cada vez que habla la palabra de Dios, le salen 3 o 4 contradiciéndolo. Queriéndolo matar. Queriéndolo callar. Él no ha hecho nada malo. Él solo está obedeciendo a su Señor. Es lo que está haciendo, obedeciendo a su Señor. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Luego el siguiente versículo dice, maldito el hombre que le dijo a mi madre, varón es. Diferente a la alegría que tenemos nosotros, ¿verdad? Diferente a la alegría que tuvo el hermano Toniel. It's a boy. It's a girl. ¿Verdad? Una alegría tremenda. No, ahí no. Él dice, ¿para qué nací? ¿Verdad? Él ya no quiere profetizar palabra del Señor. Porque Dios mío, cada vez que habla palabra de Dios, se le levanta la nación en contra de él. Pero no se le levanta la gente débil, la gente pobre. Se le levantan los nobles. Los que están al nivel del rey, la gente grande, la gente poderosa. Amén, la gente que quiere bendición de Dios, pero no quiere obedecer. Es duro, ¿no? Pero bien, amén. Después de entender y de explicarle a usted algo que usted ya sabe, ¿verdad? Como un recordatorio de parte del Señor para nosotros, es la obediencia, hermano. Si no hay obediencia, no veremos su gloria. Amén. Amén. Si no hay obediencia, no veremos su mano poderosa respaldándonos a nosotros. Sí. Amén. Así que vale la pena esforzarse en los momentos difíciles de la vida, saber que el Señor está con nosotros y Él nunca te ha abandonado. Nunca te ha dejado. Sí, amén. Él nunca te ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros. Cuando la gente se aleja de Él, Él lo sigue buscando para hacerlo volver. Tanto es el amor del Señor. Él no justifica nuestros pecados. No. Amén. Todo pecado trae su consecuencia. Pero el amor de Él hacia nosotros, como creación de Él. Amén. Como sus hijos de Él. Cuando nos vamos del redil, Él nos busca para traernos nuevamente a su presencia. Ahora tú vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Tú le vas a sufrir. Yo no tengo nada que ver en eso. Amén. Él no te está quitando la consecuencia. La consecuencia la vas a sufrir tú. Pero el amor de Dios nunca te va a dejar. Amén. Pero cuando sufres por causa de predicar la palabra del Señor, o como el mensaje que el hermano quiso traer el día jueves, amén, donde el apóstol Pedro habla, bienaventurados sois cuando por causa de la justicia sufrís. Son bienaventurados cuando sufres por causa de la justicia. Por causa de la justicia, no por causa de la desobediencia. Por causa de la justicia, eres bienaventurado. Porque nadie te puede hacer daño. Amén. ¿Daño en qué sentido? Nadie te podrá quitar la cobertura del Señor. Nadie te podrá sacar de tu interior la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Nadie te va a quitar la fe. Nadie te va a quebrantar tu fe.
Porque estás sufriendo a causa de la justicia. Estás sufriendo porque eres cristiano. Callas cuando te ofenden. Bendice cuando te maldicen. Amén. No oras cuando por aquellos que te hacen la guerra. No deseas el mal para ellos. Estás sufriendo a causa de la justicia. Amén. Entonces en tu vida hay cielos abiertos. Hay ángeles a disposición tuya para poderte asistir en los momentos difíciles, para darte fuerza y aliento. Pueden ser ángeles físicos y pueden ser ángeles espirituales. Amén. Un ángel físico puede ser un hermano que te llega y te da fuerza conforme a la palabra. Amén, hermano. ¿Verdad? O puede ser de pronto que estás orando y sientes palabras de aliento que vienen a tu mente, palabras de la Biblia que te dan fuerza y aliento, que te dicen que no estás solo, que Jehová es tu pastor. Aleluya. Que aunque estés sufriendo, Él te aderezará mesa delante de tus angustiadores. Aleluya. Que los que quieren verte caído no te verán caído. Te verán bendecido el día de mañana. Te verán fortalecido. Te verán restaurado. Te verán, amén, lleno de la presencia del Señor. Y se quedarán admirados. Amén. De eso se trata la palabra del Señor. Cuando sufrimos por causa de la justicia, no por causa que tú no quisiste hacer la voluntad del Señor. Amén. Cuando lo hacemos la voluntad de Dios, hasta Él se pone en contra nuestra. Amén. Porque Él quiere que lo obedezcamos. Él quiere que nosotros de verdad aprendamos a depender de Él totalmente. A la voz del Señor. Amén. Así que dice el versículo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Tropezarán. La persecución no era fácil. Amén. No era fácil. Pero Él estaba ahí, ¿no? En ese versículo, desde el 7 hasta el final, Él está hablando: me sedujiste, Jehová, más fuerte fuiste que yo. En otras palabras, me convenciste para seguirte, me convenciste para desarrollar el ministerio que me has dado. Amén. Me convenciste para hablar palabra tuya. Pero Señor, ya no aguanto esta persecución, porque cada vez que hablo palabra tuya, cada vez que le hablo verdad al pueblo, el pueblo se levanta contra mía, diciéndome que no tengo misericordia, diciéndome que soy falso, diciéndome que soy un falso profeta. Señor, ya no voy a hablar palabra tuya más, ya no voy a profetizar palabra tuya, ya no más. Sin embargo, cuando Él habla esas palabras, dentro de Él hay un fuego, y ese fuego es la presencia de Dios. Ese fuego es el fuego del llamado. Aleluya. Amasar el fuego del llamado. Donde tú sabes que no puedes rendirte. Donde tú sabes que no puedes callar tu boca. Tienes que seguir diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Aleluya. Amén. Hay un fuego en tu interior que te hace hablar. Dios es el único Dios verdadero, el único Dios eterno. Hay miles de dioses, pero un solo verdadero. Su nombre es Jehová. Aleluya. Su nombre es Jehová. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú has visto su mano, tú has visto su provisión, tú has visto su salvación, tú has visto su sanidad, tú has visto su compañía en tu vida a través de los años. Y no puedes doblegarte ante las pruebas, no puedes doblegarte ante aquellos que se levantan en contra tuya. Tú sabes que ellos perecerán, pero tú, Jehová, alzará bandera a favor tuyo. Aleluya. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Lo que me persiguen van a tropezar. No es el deseo de Él, es la consecuencia de aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. El tropiezo de aquellos que se levantan en contra nuestra es la confusión, es la tiniebla. Amén. Es el esparcimiento. Tú puedes estar llorando y gimiendo, con ganas de huir, pero esa ganas de huir no es por tu pecado, no es por tu falta. Dios sabe que como humano sos débil. Dios sabe que como humano tienes miedo, tienes duda. Amén. Y a veces parece que Él no está contigo, pero Él está contigo. Amén. Él está contigo. Amén. Y eso es lo glorioso de Jeremías. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Amén. Cuando vemos el enemigo, cuando vemos a Elías, ¿verdad? Y podemos hablar de historia bíblica, de muchas escenas,
Pero no es el punto hablar de historia. El punto es a nosotros que estamos en vida hoy, que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Que estamos, hermanos, a punto de ser llevados de una vez y para siempre a la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Porque la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Usted no lo ve, pero ahí está Él. Amén. Como poderoso gigante. Aleluya. Amén. Si el enemigo nos quisiese tocar a nosotros, el enemigo de las almas, él tiene que pasar encima de Jehová primero para llegar a nosotros. No sé si usted entiende eso. Amén. Amén. Usted podrá verle y podrá asustarse, pero que pase encima de él, imposible. Imposible. Por eso dice la Biblia, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo. Amén. El día jueves yo oraba acerca del Halloween. Amén. En mi privacidad. Y yo decía, Señor, esos están diciendo que su Dios en D minúscula es poderoso. Pero dales a entender a ellos que el único poderoso eres tú. Trastorna sus sacrificios. Trastornalos, confúndelos. Para que sepan que tú eres el único Dios verdadero. Y que eres un mentiroso. Amén. Que su poder es limitado. Y que solamente tú tienes todo el poder. Aleluya. Amén. Que nada sucede si no es tu voluntad. Nada sucede si no es tu voluntad. Alabamos al Señor. Amén. Así que de esa manera, algo tiene que haber pasado. Algo tiene que haber pasado en el mundo espiritual. Porque dice la Biblia que la oración suya y la mía tiene poder. Dice la oración suya y la mía hace mucho. Amén. La oración del justo puede mucho. Algo tiene que haber pasado. Algún niño quizás fue librado. Algún brujo quizás se convirtió a Cristo. Algo tuvo que haber pasado en el mundo espiritual. Aleluya. Cuando oramos al Señor, cuando alabamos su nombre, cuando oramos, algo se rompe en el mundo espiritual. Y cuando usted y yo decimos, Jehová está conmigo, con poderoso gigante, alguien tiene que oír. Alguien tiene que salir esparcido. Ahí le encanta a Moisés cuando el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor en medio de su pueblo, cuando el arca era levantada por los sacerdotes, Moisés decía, Jehová, levántate y que sean esparcidos tus enemigos. Amén. Porque los enemigos no pueden estar cerca donde esté el Señor. No pueden estar cerca donde está la presencia del Señor. Aleluya. Y eso quiero en el nombre de Jesús que quede inyectado en nuestros corazones, hermanos. Amén. Nadie puede detenerlo a usted. No nos detengamos. Aunque sintamos oposición, aunque la gente a veces opine mal de nosotros, aunque la gente hable mal de nosotros, aunque aún nuestros hermanos a veces puedan quizás creer que nosotros estamos en contra de ellos, hay que seguir hablando palabras de Dios. Hay que seguir hablando la verdad. Hay que seguir hablando de la misericordia de Dios, pero también hay que seguir hablando que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Amén. Hay que seguir inyectando esa fe que usted, hermano, profesa y que la practica también. Amén. Hay que seguir hablando que los enemigos del Evangelio, hermano, si no se arrepienten, sufrirán pérdida eterna. Pérdida eterna. Que no por gusto Jesús dijo, ay de aquel que se levante en contra de uno de mis pequeñitos. Mejor le hubiese sido no haber nacido. No haber nacido. Así que usted y yo tenemos un guardaespaldas poderoso. Amén. Aleluya. Amén. Un guardaespaldas poderoso. Usted no lo ve, pero ahí está. Ahí está. A veces se siente triste a veces. Porque a veces parece que lo que usted hace no sirve. A veces parece que usted lo que hace para el Señor no tiene sentido para muchos. Pero en el cielo sí. En el cielo le aplauden. Todo lo que te hace para obra del Señor, todo lo que te hace para obedecerle a su Señor, tiene eco en el cielo.
Por cierto, no tendrás hijos para tus hijos. Porque para tus hijos tú serás un loco. Amén. Estarás quizás craqueado, porque solamente en la iglesia querés pasar. Sí. Solo adorando al Señor. Solo metido en la palabra. Pero tú sabes en qué has creído. Sí, amén. Tú sabes en qué has creído. Amén. Y sabes que tienes que cultivar tu vida espiritual. Y sabes que no puedes descuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Amén. No puedes en ninguna manera, amén, poder contribuir para que la presencia de Dios se vaya de tu vida. Amén. Tenemos que contribuir para que se encienda el fuego de Dios en nuestros corazones. Así que, hermano, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuánta gente nos empuja a veces para que caigamos? Nos empuja. No literalmente. Con las palabras. Con las actitudes. Con sus pensamientos. Con su forma de ser. Algunos de ustedes son tan débiles que una opinión los debilita espiritualmente. Algunos de ustedes les ponen cuidado a una mirada, les ponen cuidado a una falta de saludo, le ponen cuidado a algo tan pequeño y dejan de hacer lo que estamos haciendo por el Señor. Yo les animo a que no dejen de hacer lo que están haciendo por el Señor. No dejen de hacerlo. Lo estamos haciendo para Él. Ahí se puede aplicar. No lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo por Él. Por amor a Él. Porque me siento agradecido con Él. Porque sé que haga lo que haga, jamás retribuirá en lo más mínimo lo que Él ha hecho con nuestra vida. Amén. Así que hazlo, sigue haciéndolo. Tienes de hacer algo para el Señor, hazlo. Vas a ser criticado, vas a ser a veces, qué sé yo. Pero síguelo haciendo. Sí, ahí se dice, amén, es para el Señor, no es para los hombres. Amén, para poder de verdad meterlo. Muchas veces, hermano, ¿verdad? Mire Jeremías, hay una gente en su pueblo se levantó en contra de él. ¿Cuánto sufrió? Yo se me pongo a pensar, Dios mío, ¿verdad? Ahora, si hablamos de Jesús, pues, bueno, el maestro por excelencia, ¿no? Sí. Jesús tuvo un doctorado en sufrimiento. En sufrimiento. Varón de dolores es el nombre de él. Varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53. Varón de dolores experimentado en quebranto, como que continuo de el rostro. Lo tuvimos como azotado y abatido. Cuando los pecados fueron llevados en sus espaldas. Está hablando del mismo pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, a través del profeta Isaías. Tuvieron a Jesús como despreciado, como un falso también, ¿verdad que sí? Sí. Tuvieron a Jesús como un falso, Sí. pero no lo era. No lo era. A mí me pareciera, los fariseos decían, por Beelzebú echa fuera los demonios. Y Jesús le dio un consejito, que tuviesen cuidado como hablaba. Porque la blasfemia en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero. Sí. Amén. Pero cuando surgió un falso Cristo, ahí le escuchaban a él. Pero a él no querían escuchar. Así que con gran cuidado, ¿no? Amén. Así que, hermanos, vemos estas palabras en esta tarde para que nosotros podamos tener fe y confianza en el Señor. Cada día de nuestra vida. Amén. Voy a empezar a predicar ya en la introducción. Dice la Biblia, aunque yo aquí escribiendo para la Biblia del Señor, la seguridad que da el saber que el eterno Dios Todopoderoso está de nuestro lado. La seguridad. La seguridad. Amén. Nos hace ver los problemas solucionados. Aquel problema difícil, imposible, pero el que hace todo lo posible, amén, o el que hace todo lo imposible posible, está con nosotros. Amén.
Aleluya. entonces no es una fe ciega. Es una fe basada, amén, en evidencias. Una fe en el Señor. Una fe en un Dios real que habla, que piensa. Y como dice un hermano por ahí en su ministerio, cuyo futuro es historia. El futuro es historia para el Señor. Y Él sabe lo que va a pasar. Pero la fe en Él te hace ver las cosas difíciles solucionadas. Sí. La fe en Él te hace ver las cosas futuras solucionadas. Amén. Vuelvo en español, amén. Tu cónyuge está perdido. Es un hijo del diablo. Es malo. Parece el anticristo. Pero tus oraciones al Señor y tu fe al Señor lo estás viendo a Él, no en el infierno, lo estás viendo a Él alabando al Señor. Sí, amén. Lo estás viendo a Él sentado ahí con la Biblia abierta, quietecito, levantando las manos, diciendo aleluya, diciendo gloria a Dios. Esa es la fe. Aleluya. Esa es la fe en el Señor. Esa es la confianza que tenemos en Él. Sí. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Sí, amén. ¿Y cómo? Claro que sí. Que el deseo de Él es que se conviertan nuestros hijos, nuestros nietos, los cónyuges, que se conviertan a Él. Entonces tú tienes que ver lo que está difícil ya solucionado. Amén. Y no escuchar esa vocecita del enemigo que viene en tu mente también, que te dice, Él no te escucha. Está todo perdido. No va a pasar nada. No va a suceder nada. Él no te escucha. Tienes que echar fuera todo eso en el nombre de Jesús. Tienes que aborrecer esos pensamientos. Amén. Y saber que Él está contigo como poderoso gigante. Amén. Tarde o temprano caerá doblegado ante sus pies esa persona. Sí, amén. Rendido a sus pies. Pero usted tiene que permanecer en el Señor. Constantemente. Aleluya. Y al que le digan, a la iglesia otra vez. Sí, a la iglesia otra vez. Y al que le digan, orando otra vez. Sí, orando otra vez. Ayunando otra vez. Sí, ayunando otra vez. Usted está seguro que es los métodos bíblicos para poder ver su mano poderosa obrando. Amén. Amén. Hoy no vas a hacer comida, como no. Esta es su comidita. ¿Verdad? Pero usted buscando el Señor. Buscando de Dios. Porque usted sabe que el Señor moverá su mano a favor suyo. Amén. Sin hacerle caso a esos problemas que a veces parecen gigantes en contra nuestra. Nosotros tan pequeños, ¿verdad? Tan imperfectos, tan inmaduros. Por cualquier cosita lloramos. Como el hermano que no quería que lo vieran llorando. Porque los hombres no da pena que nos vean llorando. En el Señor, ese dicho ustedes sobran. Que los hombres no lloran. En el Señor los hombres lloramos. Amén. Amén. Pero ¿quién va a resistir la presencia del Señor? Sí. Usted se fija, yo a veces puedo pensar, ¿por qué tu presencia nos hace llorar? ¿Por qué su presencia nos hace llorar? Porque una alabanza que nos quebranta, lo primero que sale son las lágrimas. Nos hace llorar. Amén. Pero ese lloro es un lloro como que te está limpiando tu interior. Amén. Es un lloro como que en las lágrimas está saliendo tu frustración, tu falta de fe, tu duda, tu problema. Y después estás como nuevo. Sí. Amén. Amén. Confiando en el Señor. Confiando en su mano poderosa. Amén. Así que a mí no me da pena llorar. Pero a veces lloro porque los lentes no me ayudan a veces. Amén. ¿Verdad? No me ayudan a veces. Así es que nunca lo dejan mirar uno los lentes. Así que hermano, la seguridad que da el saber que el eterno Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Nos hace ver los problemas solucionados y a nuestros enemigos derrotados. Aleluya. Sí, sí. Amén. Derrotados. Nos da fuerza en el momento de debilidad. Nos da valentía en los momentos que nos visita la cobardía. ¿Verdad que sí? Porque la cobardía nos visita. Sí. Amén. ¿Verdad? Y a veces decimos, ya no voy a seguir predicando tu palabra. El pastor dice, ya no voy a seguir pastoreando. Me voy a trabajar mejor.
por las razones que no puedo decir. Amén. Lo voy a hacer mejor. Algunos de ustedes dicen, ya no voy a seguir mejor. Yo en la iglesia parece que no hay amor en la iglesia. Claro que hay amor en la iglesia. Sí, amén. Hay amor. Usted está juntamente con gente que no son ángeles todavía. Estamos con gente difícil. Amén. Gente inteligente y difícil al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, hermano, hay algo que quiero también añadir para poder hablar un momento. Había un varón llamado David. ¿Usted sabe David? David era un jovencito, ¿no? Había un gigante que por 40 días había estado provocando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Sí. 40 días. Ese número 40 algún significado tiene, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí. Sí lo tiene, claro. Amén. Por 40 días se había estado provocando al pueblo de Israel. Mándenme un hombre de ustedes para que pelee conmigo. Si él me vence, los filisteos le serviremos a Israel. Y si yo lo venzo, pues ustedes serán nuestros siervos. Sí. Y yo siempre analizo, ¿habían valientes en el pueblo de Israel? Claro que sí. Estaba el rey, que de aquí para arriba era más grande que todos los hombres de Israel. Nadie tenía la estatura de Saúl. Saúl era grande, era alto, pero Goliat era gigante. Amén, era gigante, ¿verdad? Pero llegó uno ahí confiando que Jehová estaba con él. Sí, amén. No usaba arma, no usaba jabalina, no usaba espada, no tenía armadura. Sí. Era un pastorcito de ovejas. ¿Ve? Y él llegó, pero con la fe puesta en el Señor. Sí, amén. Y se indignó al ver al gigante. Y la palabra de él fue y dijo, si no de celo espiritual, de celo de Dios, que es diferente al celo otro. Amén. Celo de Dios. Un celo que nos hace ver que sí amamos al pueblo de Dios. Cuando peleamos por el pueblo del Señor, cuando peleamos por el hermano y por la hermana, para que no se descarrille, para que vuelva, eso es amor. Cuando vemos que el enemigo tiene oprimido a una hermana, o a un matrimonio, o a un tío y lo quiere destruir, nos levantamos en oración y en ayuno, para que Jehová meta su mano y los liberte. Eso es amor. Eso es celo de Dios. Y entonces él dijo, ¿quién es este incircunciso? Para que ofenda al pueblo del Señor. Sí, amén. ¿Quién es este incircunciso? Él no estaba viendo la estatura de él, no estaba viendo su armadura, él estaba viendo las palabras, oyendo las palabras de ese gigante. Palabras que hieren, palabras que se meten en el corazón del ser humano y lo debilitan. Porque las palabras son como golpes de espada a veces. Sí. ¿Entiende qué es eso? Sí. Como golpes de espada. A veces mejor un puntapié mejor y no una palabra. Sí. Una palabra te mata emocionalmente a veces. Te mata psicológicamente. Y te hace ver miserable. Y te hace ver incapaz de lograr lo que tú quieres. Una palabra. Una palabra tirada por alguien. O por algunos que dicen, esos no están en nada. ¿Cómo? Que me lo digan a mí. Ahí decir, esos no están en nada. ¿Cómo que no estamos en nada? Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Amén. Estamos buscando al Señor. Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Amén. Su cobertura está con nosotros. Amén. Su provisión está con nosotros. Esta es la obra del Señor. Esta es la obra de Dios. Aleluya. Esta es la obra del Señor. No es obra nuestra. Pues yo no tengo ninguna iglesia. Yo y usted somos la iglesia de Cristo. Amén. Que cuando alguien le diga, la iglesia del pastor Salvador, dígale, él no tiene iglesia. La iglesia es de Cristo. Sepa responder así. Amén. Él y nosotros somos la iglesia del Señor.
El Dios de esa obra se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. El Dios que jamás ha perdido una batalla. Aleluya. El Dios que lo mismo le son las tinieblas que la luz. El Dios que enriquece y empobrece. El Dios que pone reyes y quita reyes. El Dios que da vida. El Dios que resucita al muerto. El Dios que levanta al paralítico. El Dios que hace ver al ciego. El Dios que hace hablar al mudo. Aleluya. El Dios que nos ha sacado de lo celoso y ha puesto nuestros pies sobre peña. Aleluya. El Dios que nos ha cambiado el lamento en baile. Aleluya. Gloria Amén. a Jesús. El Dios Aleluya. que nos ha cambiado el lamento en baile. Por eso, Gracias Él a es el dueño de esta obra. Amén. Aleluya. ¿Cómo te atreves a decir que no estamos en nada? Amén. Tienes razón, no estamos en la desobediencia. No estamos en el mundo. Estamos en Cristo. Amén. Por eso eres despreciado. Por eso eres juzgado. Por eso eres criticado. Amén. Sí, amén. Pero los que te aborrecen te verán siempre gozoso y alegre. Amén. Te verán siempre como olivo verde en la casa del Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Te verán siempre bendecido. Gracias a Jesús. Les dolerá. Mas ellos no saben que tú no le deseas el mal a ellos. Estás orando por ellos. Y eso le agrada a mi Dios. Aleluya. Eso le agrada al Señor. Por eso usted puede decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Los que me aborrecen tropezarán. Amén. Esa es la sentencia para todo el que se levante en contra del Señor. O en contra de su pueblo. Entonces David añadió cuando Saúl, ¿verdad?, le hizo a él una media conferencia en el campo de batalla. Amén. Añadió David y dijo en el capítulo 17, versículo 37 del primer libro de Samuel: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Aleluya. Él no dijo de este hombre grande. Él no dijo de este gigante. Él dijo de este filisteo. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque ese gigante no era nada para nuestro Señor. Amén. Amén. No era nada para su Dios. Amén. Y David no sabía que en el futuro se iba a escribir: más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y el Dios de David es el Dios nuestro. Amén. Amén. Y el Dios de Jeremías es el Dios nuestro. Amén. Es el Dios nuestro. Aleluya. Amén. Y Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras. No le tenga miedo al enemigo. No le tenga miedo al diablo. No le tenga miedo a sus demonios. No le tenga miedo a eso. Amén. Practiquemos la oración. Practiquemos la obediencia. Pero queremos despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Sí, amén. Y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia, hermano. Esta carrera no se corre, ¿verdad?, sin ver los obstáculos. Esta carrera se corre con paciencia, viendo donde uno pone los pies. Amén. Pero cuando uno pasa la carrera sin ver, uno se puede tropezarse. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Cuando sentís, mete tus pies en un charco, porque vas muy a la carrera, no vas poniendo cuidado donde vas caminando. Con paciencia. Una paciencia que implica estar activo. Estar activo. Amén. No una paciencia que nos hace sentarnos a esperar que algo suceda. No, sino que una paciencia que nos vuelve activos, que provoca la respuesta de Dios y la cobertura del Señor en nuestra vida. Aleluya. Amén. Jehová me ha librado de la boca de la garra de león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Usted ya conoce la historia. Amén. La fe en el Señor. Como aquel hombre cayó con grande ira. Y como que el joven corrió, sacó la espada, ¿cómo la pudo levantar? La grande espada. Amén. ¿Verdad? Y pues le voló la cabeza, ¿verdad?, a aquel gigante. Amén. Y cuando sucedió eso, entonces el pueblo de Israel salió en contra de los filisteos. Aleluya. Amén. Así que
dentro de ustedes hay gente que Dios quiere usarla poderosamente. Hay gente que tiene fe entre ustedes. Aleluya. Entre ustedes, bueno, todos ustedes tienen un llamado de parte de Dios. Yo no voy a hacer nada. Tienen un llamado de parte de Dios. Que cuando uno de ustedes se levante como un líder, los demás agarrarán valor. Aleluya. Aleluya. Mientras uno no hace nada, los demás no se levantan. Sí. Tiene que levantarse siempre alguien que tome la iniciativa. Y que tome y que ponga la fe en el Señor. Y haga las cosas que el resto no hace, a que el resto lo imite. Aleluya. Amén. Todo el pueblo estaba temblando ante aquel hombre. Tuvo que venir David, el cual él no sabía para nada que él estaba elegido para ser rey de Israel. Sin embargo, él había sido ungido, ¿verdad que sí? Sí, amén. Pero no lo sabía. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando el Señor pone las manos en alguien, esa valentía que a veces entra en tu corazón y tú dices, hoy si me voy a meter con el Señor, es porque Dios te está llamando. A que rompas fortalezas, a que rompas obstáculos, porque algo grande viene para tu vida. Aleluya. Amén. Y usted tiene que despertar el gigante que está en ti. Amén. Usted no es ningún pequeño a los ojos del Señor. Usted podrá ser insignificante a los ojos de Satanás. Usted podrá ser insignificante a los ojos de los demonios, que son unas ratas. Amén. Usted podrá ser insignificante ante la gente que no es ni fiel al Señor y te critica. Y te juzga. Pero en los ojos de Dios, tú eres un alma poderosa. Aleluya. Así es. Que si decides meterte con Él, Él te va a usar poderosamente. Para derribar fortalezas. Gracias, Jesús. Aleluya. Para libertar a otros, para profetizar palabra de Jehová. Amén. Yo no sé si usted lo cree, Sí, amén. pero yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Yo creo que entre ustedes hay profetas. Ustedes. No estoy hablando de los que no vinieron. No estoy hablando de los que se fueron. Estoy hablando de ustedes. Entre ustedes hay profetas. Entre ustedes hay pastores. Gracias, Señor. Hay evangelistas. Hay cantantes. Gracias, Jesús. Amazonas. Uno ve las cosas, amén, más allá, cuando uno tiene fe en este Dios glorioso. Aleluya. Amén. Entonces vemos acá, el número 10:35. El número 10:35, ya lo dije, lo voy a leer. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Hace muchos años atrás, yo estaba analizando la palabra del Señor, yo me di cuenta de algo. Y es que cuando usted camina, la autoridad de Jesús va con usted. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo están en usted. Y cuando usted camina, usted no se da cuenta ni sabe, porque estamos viviendo en un mundo material, usted no se da cuenta que los demonios se apartan en otro camino. Hermano, Sí, amén. usted no se da cuenta que los demonios se apartan, se quitan, porque dentro de usted hay un poderoso Dios. Aleluya. Lo hablamos anoche, ¿no? Aleluya. Va Jesús con usted. Amén. ¿Quién no le teme a Jesús? El infierno tiembla ante la presencia del Señor. Sí, amén. Satanás tiembla a la presencia del nombre de Jesús. Amén. Y usted tiene ese sello en usted. Amén. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y usted a veces tiene miedo, pero no se da cuenta que tienen miedo de usted. Amén. Si alguna gente, y si viésemos materialmente, hay gente que practica el ocultismo. Y si usted camina, se apartan de su camino. Se apartan de su camino. Ellos lo conocen a usted. Que usted es una luz. La luz de la vida. Que usted está, aquel
último, Aleluya. el principio y el fin. Está en nosotros. Amén. Está en nosotros. Jeremías sabía eso. Jeremías se sintió débil, pero al mismo tiempo en su debilidad, el fuego del Espíritu Santo lo hizo hablar a él estas palabras. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me aborrecen tropezarán. Tropezarán. Amén. Gloria a Jesús. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jamás será olvidada. Amén. Por eso es importante que usted y yo no nos callemos y sigamos perseverando hasta el final. Amén. Hasta el final. Alabado Jesús. Aleluya. En Deuteronomio capítulo 20, versículo del 1 al 3, el Señor aconseja al pueblo a través de Moisés: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Él te sacó de la tierra de Egipto. No tengas temor de ellos. Hermano, tú tienes que levantarte a veces en el nombre de Jesús a pelear. ¿Entiendes lo que es eso? A pelear. No me refiero a pelear con el vecino, a gritarse con él, eso es fácil. Amén. ¿Verdad? Me refiero a que tú sabes cuando estás siendo atacado espiritualmente. Y no podemos encuevarnos. Están llorando, ¿qué te pasa, señora? Llorar. Tenemos que levantarnos. No estoy hablando de usted, pero es que a veces así actuamos. Ay, qué dolor de cabeza, señor, por este problema. Y no hacemos nada. Usted tiene que levantarse a pelear. Dios le ha dado a usted armas espirituales Amén. que son poderosos en Él para destruir fortalezas. Amén. Según de Corintios capítulo 10, del 4 en adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son los puños, no son los puntapiés, son armas espirituales. Poderosos en Dios para destruir fortalezas espirituales que están en tu mente, que están metidos en la casa, en el apartamento, para destruir fortalezas y derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor que está en ti. Argumentos del enemigo que te hacen creer que tú no sirves para nada, que es mejor te vuelvas para Egipto. ¿Cómo tú sabes que cómo te vas a volver para Egipto? Si ahí te ha sacado el Señor. Sí, amén. ¿Cómo vas a ir a beber agua del Nilo? ¿Cómo vas a ir a beber agua de los filisteos? Como estás bebiendo agua de la fuente de agua viva. Aleluya. Amén. Que es la palabra de Dios, que es la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo vas a volver al mundo a hacer las cosas que hacías antes? Si tú sabes que la paga del pecado es muerte. Sí, amén. Vas a regalo de Dios en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo me voy a quedar postrado en la cama todo el día sin doler rodillas cuando sé que Jesús dijo, orad de verdad para que no caigas en tentación? Amén. ¿Cómo voy a estar acostado y comiendo todo el día cuando sé que mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mi familia están descarriados en la droga, en el alcoholismo, en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería? ¿Cómo voy a estar acostado? Sí. Es tiempo de levantarse. Amén. Es tiempo de pelear. Sí. Es tiempo de ir a la ofensiva. No solamente a defendernos. Que a veces no nos defendemos, solamente lloramos. Lloramos. Y usted es un guerrero. Amén. Usted es una guerrera. Amén. Usted no es ningún cobarde. Usted no es ningún cobarde. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Si a veces sentirá que todo se le viene encima, pero en medio de todo eso está la palabra para levantarnos el ánimo. Sí, amén.
y seguir adelante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, vas a ser despreciado. Vas a ser ignorado. Te van a hacer creer que Dios no está contigo. Te van a hacer creer que no sirves. Pero tú vas a tener que animarte a ti mismo con la palabra del Señor. Jeremías estaba solo. Jeremías estaba solo. Y él dijo esas palabras. Hay gente que te va a rodear y te va a impulsar a quedarte en la casa. Hay gente que te va a impulsar a que no ayunes, ni ores, ni te congregues. Tú sabes quién está detrás de esa persona. Sí. Tú sabes quién está ahí. Y tú sabes que tienes que esforzarte. Porque si no te esfuerzas, no vas a ver el fruto. Amén. Nuestro Dios está activo. Él no duerme. Claro, Él es un espíritu. Amén. Los demonios y el diablo también. Y nosotros no podemos quedarnos dormidos. Amén. Cuando sabemos que las cosas se ponen difíciles. Cuando sabemos que el Señor ha dicho que las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Hermano, la victoria nos ha sido dada ya. Amén. Pero hay que levantarse en el nombre de Jesús y usar las armas espirituales que nos han sido dadas. Vestirnos las armas espirituales que nos han sido dadas para poder vencer y romper toda fortaleza. Amén. Así que no le tengamos temor a los enemigos del Evangelio. No le tengamos temor a Satanás que anda como león rugiente viendo a quien devora. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Qué dice él? Someteos a Dios y Satanás huirá de vosotros. El que le vernos temblando, que no nos va a hacer nada bien. ¿Cómo que no nos va a hacer nada bien? ¿Quién está con nosotros? Jehová, el Señor. Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Aleluya. Amén. Él está con nosotros. ¿Cómo que no nos va a salir bien? ¿Cómo que no nos va a respaldar? Mire esa ofrenda que se ha recogido. Yo no quería pedir a ustedes esa ofrenda. Créanme. No quería pedirles. Amén. Y yo le he dicho al hermano Vaino, yo llego y yo llevo el dinero, no se preocupe. Es más, si quieren que lo den ya, los aparatos. Pero dije, espérenme porque tal vez existe todavía un negocio donde yo iba antes. Amén. Porque yo no esperé que me enviaran ofrenda para mí, yo lo puse en mi bolsillo los primeros aparatos para la iglesia. Amén. ¿Verdad? Pero ahora esto es distinto, ¿no? Distinto. ¿Verdad? Pero yo se lo llevo. ¿Verdad, pastor? Sí, yo se lo llevo. Mire, se lo van a mandar a ustedes. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién hace eso? El Señor. El Señor. El Señor. Y más de algunos quizás han luchado. No los que ya dieron. ¿Verdad? ¿Para qué lo vas a dar? Te va a hacer falta. Que no sé qué, que no sé cuándo. El enemigo hablando. No es nada. ¿Verdad? Mejor comprarte una camiseta de porno, mejor. ¿Verdad? Mejor mandarle algo a tu familia allá al país. El enemigo actúa así. Para que Dios se ponga en contra de la misma obra del Señor. ¿No cree usted eso? Sí. Yo lo creo. Sí. Yo lo creo. Amén. El enemigo es así, es así. Esos son los mandamientos de él. Pero nosotros sabemos a quién le servimos. Amén. Amén. Así que, Deuteronomio 28:7 para ir terminando ya, ¿no? Para ir terminando. Usted no puede solo defenderse, hermano. Usted tiene que atacar. ¿Entiende lo que es eso, hermano? Sí. No le tenga miedo a hablarle del problema. Háblele del problema. ¿Me tiene que hablarle del problema? Háblele del problema. Háblele a su cónyuge descarriado. Pero no cuando él está, cuando él no está. Declárelo. Diga el nombre. Diga el nombre. Orando. No calladito con miedo, no. Declárelo. Diga en el nombre de Jesús. Renato, sos libre.
Sos libre, lo declaro en el nombre de Cristo. Sí, amén. Sos libre de las ganas de Satanás que te atan. Sos libre. Te verá que se pone peor. Parece que se mete más demonios a él. Amén. Pero siga declarándolo. Sígalo declarándolo. Capaz de alzar la voz a usted. Pero usted sabe por qué. ¿Usted sabe por qué está pasando eso? Pero sígalo declarando que la calma viene después de la tormenta. Amén. Y el Señor aplacará esa tormenta de demonios que está levantando aquel. Sí, amén. Y lo convertirá. Sí, aleluya. ¿Cuánto tiempo será? No lo sé, no me pregunten. Dios tiene un tiempo para todo. Dependiendo de su capacidad y de su fe. Amén, hermano. Pero hay que seguir clamando. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por los 7 caminos huirán delante de ti. Usted no tiene por qué huir. Hermano, usted no tiene por qué huir. Ellos tienen que ir. Sí, amén. Amén. Ellos tienen que salir huyendo. Salmo 27, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Yo estaba trayendo a la realidad del versículo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, miren, malignos, angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Antes que llegaran a él, tropezaron y cayeron. Alguien le metió zancadilla. Alguien le metió el pie para que se cayera. Aleluya. Y ese fue el Señor. Amén. Porque tú eres muy amado. Gracias, Jesús. Tú eres muy amado. No sabes cuánto Dios te ama. Amén. Ni te imaginas. Amén. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Palabras del Señor, que son realidad en la vida de aquel que está enfocado en agradar al Señor, de aquel que está enfocado en arrebatar el reino de los cielos. Hermano, en esta vida cristiana hay que quitarle a veces el sueño a estos ojitos. Te van a poner arrugaditos por quitarles el sueño a veces. Algunos se hacen una bolsita tan oscura, ¿verdad? Por quitarles el sueño, por buscar de Dios. Pero el ser interior tuyo estará sin arrugas. Sí, amén. Y estará lleno de Dios, lleno de la presencia del Señor. Este cuerpo se va a deteriorar, sea como sea. Sí. Aunque pase 5 horas en el gimnasio, se va a envejecer y se va a arrugar. Pero el interno, si buscamos de Dios, se renueva de día en día. Amén. De día en día. Amén. Para poder seguir peleando esta batalla hasta el final. Hasta el final. Hay gigantes que tenemos nosotros que dejarlos que nazcan en nuestra vida. Leí hace poco, y para ir terminando, leía el gigante de las misiones. De las misiones. Nosotros estamos metiéndonos en las misiones de una manera que ya estamos metidos ya. Ya estamos metidos ahí. Amén. Y eso le encanta al Señor. Y usted se está haciendo protagonista de las misiones. Usted y yo. Amén. Y una iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Para proclamar el Evangelio en cualquier lugar. Amén. Y lo hacemos a través de nuestras oraciones, nuestra constancia y nuestro dinero. Amén. Para que la obra siga adelante. Amén. Todavía hay como más de 1.000 millones de personas en el mundo que no han sido alcanzados. Más de 1.000 millones de personas que están al borde del infierno. Amén. Y cuando usted despierte ese gigante que tenga usted, olvídese.
no lo va a detener nadie. Sí. No lo va a detener nadie. Usted tiene una capacidad tremenda de parte de Dios. No de parte suya, tiene una capacidad tremenda de parte de Dios. Usted es inteligente, muy inteligente. Aunque no ha ido a la escuela. Porque el que va a la escuela es más inteligente todavía, porque despierta más su conciencia, más su cerebro. Porque el estudio lo hace a uno más hábil en muchas cosas. En muchas cosas. Y el que no estudia, pues, es también hábil para un cierto nivel. Y el que estudia es para otro nivel. Ustedes entienden eso, ¿no? Sí. Ustedes entienden eso. Amén. Dios tiene gente millonaria y tiene gente pobre dentro de su cuerpo. A todos los usa en diferentes campos. Pero la iglesia va avanzando cada día, hermano, cada día, cada día. Rompiendo fortalezas, derribando gigantes de la pobreza, de la miseria, hermano, de la falta a veces de recursos, hermano, sacando fuerzas de debilidad, haciendo la voluntad del Señor. Pero Dios está contigo como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Amén. Si usted se disciplina, si yo me disciplino, hermano, veremos el resultado el día de mañana. Pero hay que disciplinarse. Sí, amén. Póngase en el nombre de Jesús. Amén. Hay que disciplinarse. Alabado Jesús. Aquí está. No es chocolate, ahora terminó el chocolate. Bajó el chocolate. Gloria al Señor. Hay que disciplinarse. Amén. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Verdad que sí? Sí. Hermanos, Amén. ¿verdad que sí? Aleluya. Amén. Vamos a cantar unos coritos para luego entrar a lo que es la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. A quizás lo cantamos después, quizás. La Santa Cena, ¿no? Sí. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena primero. Aleluya. Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Only Papi Sanchez. Oh, sorry. Dios le bendiga por su esfuerzo de haber venido hoy día domingo. Amén a esta hora. Gloria al Señor. El frío ya viene, pero hay que buscar a Dios en todo tiempo y en todo lugar.